grado. Formación cívica y ética. Valoro el derecho a la libertad y lo ejerzo con responsabilidad. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Mario Jesús Gómez Neri. En esta ocasión estaré con ustedes en esta sesión de fortalecimiento de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado, titulada Valoro el derecho a la libertad y lo ejerzo con responsabilidad, en la que platicaremos sobre aspectos que les permitirán reflexionar sobre sus ideas, conductas y acciones de la vida cotidiana. En esta sesión, profundizaremos en la importancia de la libertad como un derecho humano y en cómo ésta se sustenta en la dignidad y el bien común. Les invito a que se acomoden y presten mucha atención a las actividades e información que analizaremos de forma conjunta. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante mantener los hábitos de higiene para cuidar su salud, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón y, en la medida de lo posible, en estos meses eviten salir de casa. Deberán tener a la mano su cuaderno o una hoja para escribir, un bolígrafo o un lápiz, así como su libro de formación cívica y ética, ya que realizarán algunas actividades y deberán anotar las ideas principales, preguntas o reflexiones que surjan a partir de lo que analizaremos a lo largo de la sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto significa que la libertad es para todos los seres humanos. Por otro lado, nuestro valor como personas, o lo que también se conoce como dignidad humana, nos permite tener el derecho a la libertad y poder ejercerlo en todo tiempo y lugar. Es así como en la declaración se continúa mencionando: y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esta parte es importantísima porque nos dice para qué tenemos esa libertad y cómo debemos utilizarla para beneficio de todas y todos. No puede haber una libertad irracional o inconsciente, ni tampoco puede existir si nuestros actos afectan la libertad o dignidad de las y los demás. Todo esto y más lo descubriremos durante esta sesión. Para comenzar, recordaremos que la libertad, tal como se conoce hasta nuestros días, ha costado, a lo largo de la historia, guerras, luchas sociales, esfuerzos individuales y colectivos, así como muchas acciones más por defenderla y hacerla valer. Sin embargo, hay todavía muchas personas que no gozan del derecho a la libertad, lo que también atenta contra la dignidad y la igualdad. Para profundizar un poco más al respecto, ¿qué les parece si ven y escuchan el siguiente video que explica en qué consiste el derecho humano a la libertad y qué implica su ejercicio? Uno de los principales logros en la lucha por la libertad fue la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948, en la que queda prohibida cualquier forma de esclavitud. En el artículo 4 se establece que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, por lo que está prohibido. A pesar de ello, en pleno siglo XXI, sigue siendo una práctica común. En el mundo hay más de 40 millones de personas que han sido víctimas de esclavitud moderna, 25 millones de personas en trabajos forzosos, es decir, que fueron obligadas a hacer un trabajo bajo amenazas o coacción, y 15 millones de personas obligadas a contraer matrimonio. El artículo 26 de la Declaración protege el derecho que toda persona tiene a la educación. Sin embargo, hay casos como el de Pakistán, donde las mujeres no pueden tener acceso a las escuelas. El artículo 27 defiende la libertad para participar en la vida cultural de la comunidad. Por ejemplo, en Irán se decretó en 2019, por primera vez desde hace 40 años, que las mujeres podrán asistir al estadio a un partido de fútbol, acompañando a sus esposos o en zonas exclusivas destinadas para ellas.
El artículo 16 establece que solo mediante el libre y pleno consentimiento de ambas personas podrá contraerse matrimonio. No obstante, en México, hay comunidades que aún se gobiernan por usos y costumbres, que privan a las mujeres de su libertad de elegir cuándo y con quién casarse. El artículo 19 señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, en tanto que el artículo 3 establece el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un ideal común. Todos los pueblos y las naciones deben esforzarse para promover el respeto a estos derechos y libertades. Nuestra Constitución garantiza una serie de libertades públicas y privadas. Estos derechos fundamentales de cada individuo sirven para defenderse del poder que tiene el Estado y son conocidos como derechos humanos de primera generación. Durante mucho tiempo se les denominó garantías individuales. Tales libertades son básicas para presumir que se vive en una democracia. ¿De qué manera vives la libertad hoy en día? Reflexionemos la siguiente cuestión, mencionada en el video. La libertad es un derecho y es la parte de la dignidad humana, sin embargo, no consiste simplemente en no vivir esclavizados, sino en tener acceso a la educación, la alimentación, la libertad de pensamiento, de expresión y de poder actuar de manera libre. Tampoco significa que se pueda hacer todo lo que se quiera, simplemente porque así se desea, sino que al ser seres libres, tienen la posibilidad de elegir qué pensar, decir o hacer, y por lo tanto, asumir con responsabilidad las consecuencias positivas o negativas que esto trae consigo. Esto nos lleva a pensar que ser libre es hacer lo que realmente queremos, pero debemos tener como fundamento nuestro propio bienestar y el de las y los demás. Pues no se puede pensar un mundo donde solo unas cuantas personas sean libres, ya que eso no concuerda con la dignidad humana y el derecho a la libertad, pues la fuerza de la comunidad y el trabajo cooperativo es lo que permite que la libertad para todas y todos sea cada vez mayor. Para reforzar lo que hemos comentado, ¿qué les parece si prestan atención a la siguiente explicación acerca de qué implica la libertad? Con estas ideas iniciales, sugiero que comencemos con la definición de libertad. Para ello, me gustaría que llevemos a discusión la siguiente definición. La libertad es la facultad natural que tiene el ser humano de comportarse de una manera y de otra, o de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. Así, una persona puede ejercer su derecho a la libertad, pero este termina donde empieza el derecho de la otra persona. La libertad puede ser individual o colectiva. La primera se centra en el individuo y la segunda en los grupos. Entre las libertades individuales se encuentra la libertad de pensamiento, así como la de opinión, de circulación y de religión. Y entre las libertades colectivas se encuentran la libre asociación, la libertad sindical, la de reunión pacífica y la de manifestación. Omar, en el video se menciona que la libertad es una facultad natural que tiene el ser humano para comportarse de una manera y de otra, o de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. Por favor, explícanos por qué es una facultad natural. Claro que sí. Quisiera comenzar comentando que la palabra facultad proviene del latín facultas y significa poder, derecho, aptitud o capacidad para hacer algo. Por lo tanto, debemos entender que facultad natural es esa capacidad nata que tenemos para tomar decisiones y ser responsables de ellas. Al respecto, quiero comentarles que hace poco leí el documento UNICEF va a la escuela para hablar sobre la libertad y la igualdad, publicado por este organismo internacional, y me llamó la atención la definición de libertad. Les invito a conocerla. La libertad es libertad de hacer, pero también es libertad de querer. La libertad de querer es libertad interior. La libertad de hacer es libertad exterior y consiste en ejercer o exteriorizar la libertad interior. Justamente, como mencioné, la libertad, además de ser una cualidad propia del ser humano, implica también la capacidad de querer y hacer para que se concrete en una acción que nos beneficie como personas. No obstante, también es necesaria una regulación legal para las libertades, porque es importante recordar
que las personas pueden ejercer su derecho a la libertad, pero esta termina en donde empieza el derecho de la otra persona. Es importante entonces que las y los estudiantes reconozcan que esta facultad es propia de cada persona y que nadie puede arrebatarla, pero tampoco se puede renunciar a ella. Al referirnos a la libertad, podríamos aludir al hecho de poder hacer algo, cualquier cosa, pero debemos hacer una acotación importante, ya que no significa que las demás personas o que las leyes lo permitan. Por ejemplo, alguien puede sentirse con la libertad de quitar sus pertenencias a otra persona, pero eso no significa que esté permitido. Por otro lado, las libertades fundamentales se encuentran reguladas dentro de un marco jurídico nacional e internacional. Se sustentan en la dignidad humana y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar las libertades fundamentales. Como apreciaron, la libertad es la facultad natural o capacidad innata que tenemos para tomar una decisión y ser responsables de ella. Esto significa que también implica la capacidad de hacer para que se concrete una acción que nos beneficie como personas. Por esto, el ejercicio de la libertad requiere necesariamente de algunas premisas. La racionalidad es la capacidad que tiene una persona de distinguir las diferencias y también establecer relaciones entre las cosas. Por ejemplo, distinguimos entre lo que es bueno y malo y relacionamos las causas con los efectos. La dignidad es el valor inherente que tenemos por el hecho de ser personas y nada puede estar por encima de ella. Por ejemplo, mi libertad no puede estar por encima de la libertad de las y los demás, porque nadie vale más que otra u otro, ni tampoco menos. La responsabilidad es el reconocimiento de que se es autora o autor de determinadas acciones y decisiones, y por lo tanto se asumen las consecuencias que conllevan. La búsqueda del bien común. Si la libertad es mayor a nivel individual, se vuelve una amenaza para las y los demás. Las decisiones auténticamente libres implican pensar en la comunidad como un conjunto en el que cada individuo vale lo mismo y merece ejercer su derecho a la libertad también. Por ello debemos practicar el pensamiento racional, tomando en cuenta nuestros intereses y los de la comunidad, así como el respeto a la dignidad y libertad de las demás personas. Pues esto nos hace más humanos. Ahora las y los invito a ver el siguiente video que nos habla sobre el uso de la facultad de la razón y la práctica de la reflexión para tomar mejores decisiones y ejercer nuestra libertad de mejor manera. Una de las características que nos define como seres humanos es la capacidad de usar nuestra libertad para elegir lo que deseamos o lo que vamos a hacer. A diferencia de otros seres vivos, los humanos podemos usar la razón para reflexionar sobre nuestros actos. La razón juega un papel muy importante para nuestra vida y nuestra libertad, porque es una facultad humana que nos hace tomar decisiones de manera consciente y responsable. Es importante razonar lo que vamos a hacer, porque algunas de las decisiones que tomamos pueden afectar el rumbo de nuestra vida o de nuestras relaciones con otras personas. La reflexión es una de las bases para tomar decisiones libres y responsables. De este modo, podemos formarnos una opinión personal y tomar decisiones libremente, pensando en lo que es mejor no solo para nosotros, sino también para los demás. ¿Te consideras una persona libre? ¿Qué les ha parecido? ¿Realmente usan todo el tiempo la razón y la reflexión para ejercer la libertad? La reflexión es muy necesaria también para cuestionarnos si lo que estamos deseando, pensando o diciendo o haciendo es correcto o es realmente lo que queremos. Reflexionar es un hábito que debemos adquirir y que nos permite pensar cuáles pueden ser las consecuencias de nuestros actos. Además de darnos cuenta si lo que se piensa y las acciones que se pretenden realizar son realmente algo que traerá consecuencias positivas o todo lo contrario. De ahí el dicho, hay que pensar antes de actuar, pues muchos actos son irreversibles y podrían incluso privarles de su libertad. Es el caso de la comisión de un delito, por ejemplo. La persona pierde su libertad
en específico la libertad de tránsito al ser ingresada o ingresado en un reclusorio. Esto es extremo, pero en menor grado, por cada mala decisión, vamos perdiendo un poco de libertad también, hasta que nos quedamos con muy poca posibilidad de elección o comprometidas y comprometidos, atadas y atados a consecuencias que no queríamos o no esperábamos. Veamos cómo es que lo que hacemos con nuestras decisiones puede favorecer el ejercicio de la libertad o viceversa, quitárnosla. Claro, si no pensamos, razonamos y reflexionamos adecuadamente. Luis tiene muchas ganas de ver un programa de televisión que le divierte y entretiene, pero también sabe que debe estudiar para el examen de mañana. Piensa que si ve el programa de televisión se sentirá libre mientras dura. Sin embargo, sabe que no se sentirá bien después, pues no habrá estudiado y reprobará el examen, lo que le traerá más preocupación y trabajo después. Al reflexionar y pensarlo bien, decide estudiar, pues si bien no es lo que más desea hacer en ese momento, está seguro de que después de aprobar el examen tendrá mucho tiempo para ver su programa. Se sentirá mejor, sin preocupaciones y podrá disfrutarlo más. ¿Qué piensan ustedes del caso de Luis? ¿Consideran que cumplir con sus deberes les da más libertad o se las quita? Para complementar sus respuestas e ideas, escuchen con atención el testimonio de María, una estudiante de secundaria que nos platica cómo ejerce ella su libertad para garantizarse una vida feliz, digna y acorde a los principios éticos que hemos mencionado. Cuando me despierto por las mañanas, pienso si debería quedarme dormida un poco más o mejor levantarme pronto y tener más tiempo para arreglarme, desayunar bien e irme a la escuela sin correr. A veces me cuesta trabajo, pero puedo decir que es mucho más agradable andar sin prisas. En la escuela nunca falta quien me dice que no ponga atención a las clases para platicar. Sobran las cosas que me distraen, pero procuro siempre estar bien atenta, concentrada y tomando apuntes, pues cuando no lo hago me cuesta mucho trabajo entender los temas, conseguir los apuntes y estudiar sola para los exámenes. En la calle siempre se me antojan comprar los productos que venden, como los refrescos, las frituras y las golosinas. Pero recuerdo que no es sano comerlos en exceso o todo el tiempo, por lo que solo consumo el fin de semana o en una fiesta. De esta forma ya no se me antojan tanto esos productos, ahorro dinero y evito enfermedades. Creo que todo esto me permite ser libre, pues siempre tengo mucho tiempo, tranquilidad y salud. Al igual que María, ¿consideran que la libertad tiene que ver con las decisiones y acciones que realizan en forma cotidiana? No siempre es tan sencillo tomar las mejores decisiones. Por eso deben siempre estar atentas y atentos a las condiciones, situaciones y actitudes que son adversas al ejercicio de la libertad y que incluso pueden restringirla, como el ejemplo que mencioné hace un momento, acerca de las personas que son recluidas. Ejercer la libertad da la oportunidad para desarrollarse como persona, sobre todo cuando se toman decisiones sustentadas en la dignidad, el respeto a los derechos y considerando el bien común. La dignidad implica valorarse como personas y recibir un trato digno, el cual comienza por las acciones que individualmente realizamos hacia nuestra persona, así como el trato que brindemos de las y los demás. Ahora bien, es importante que consideren que la libertad puede estar amenazada por diferentes aspectos. Veamos algunos ejemplos. Entre los aspectos externos que afectan el ejercicio de la libertad están la violencia. Se da cuando alguien transgrede, amedrenta u obliga a otra persona a hacer cosas que no quiere, ya sea por medios físicos o psicológicos. La pobreza. Para tener opciones y capacidad de acción se necesita de un mínimo de condiciones sociales y económicas que favorezcan el ejercicio de la libertad. Cuando las personas están en situación de pobreza, se ve afectada su libertad. Inseguridad. Cuando la integridad física de las personas y sus condiciones sociales de vida
son vulneradas por acciones violentas de manera que no puedan andar libremente en los espacios públicos o en la comunidad. También se afecta el ejercicio de la libertad. Censura es la acción de acallar o impedir que las personas expresen lo que piensan y sienten. De entre los aspectos internos que van en contra de la libertad, podemos mencionar pereza. Cuando permitimos que la pereza se adueñe de nosotras y nosotros, se convierte en un obstáculo para actuar de manera libre. Pareciera como si tuviéramos ataduras. Miedo. A menudo queremos cuidarnos tanto que evitamos hacer lo que nos haría felices. O preferimos no hacer nada que equivocarnos. Sin embargo, el exceso de precaución puede esclavizarnos. Tristeza. Influye en el estado de ánimo de las personas, de modo que afecta en la toma de decisiones, lo que incide de manera desfavorable para actuar libremente. Ira o enojo. Una persona que se molesta y está de mal humor, además de alejar a personas que pueden ayudarle, frecuentemente toma decisiones apresuradas sin considerar los efectos negativos o medir si sus actos pueden tener consecuencias que afecten la libertad de las y los demás. Silencio y ensimismamiento. Quien no pide o brinda ayuda por orgullo, timidez o coraje, suspende la relación con las y los demás y se esclaviza a sí misma o sí mismo, pues el diálogo es la base para la convivencia social y el derecho. Como pueden darse cuenta, hay muchas situaciones que amenazan la libertad. Como todo derecho, no basta con que esté en las leyes, declaraciones o aspiraciones de la sociedad, como tampoco bastan las buenas intenciones de ser libres, sino que supone una lucha constante para evitar que todas esas situaciones afecten nuestra libertad y deriven en quitarnos o reducir las posibilidades que tenemos de elección, autonomía y toma de decisiones. En este sentido, siempre es importante realizar acciones que fomenten la libertad, desde las acciones cotidianas, comenzando por tomar decisiones que nos beneficien, pero también contribuyan al bienestar de las personas con las que interactuamos y de nuestra comunidad. Por lo tanto, es importante reconocer las situaciones que afectan el ejercicio de la libertad con la finalidad de emprender acciones tanto a nivel personal, familiar, en su comunidad y en los diversos contextos donde se desenvuelven. Muchas de las situaciones que inciden desfavorablemente en la libertad tienen que ver con ideas, costumbres, tradiciones y comportamientos que prevalecen en nuestros entornos. Para complementar lo que he comentado, observen y escuchen con atención el siguiente video. Aun cuando a nivel mundial se han realizado diversos esfuerzos para reconocer y preservar los derechos de niñas, niños y adolescentes, todavía falta mucho por hacer. Por ejemplo, en el boletín de prensa de la organización Plan Internacional y la UNICEF, titulado "El embarazo adolescente está ligado a la falta de oportunidades y la violencia sexual", se afirma que las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 años rara vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y a un nivel de vida adecuado. Pierden su niñez y deben asumir obligaciones de adultas. Adicionalmente, el riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo se duplica si quedan embarazadas antes de los 15 años de edad. De acuerdo con el comentario anterior, el 11% de las niñas y adolescentes de todo el mundo contraen matrimonio antes de cumplir los 15 años, lo cual afecta sus derechos a la salud, la protección y a la educación. En el informe sobre el Estado Mundial de la Infancia, presentado en 2014, se señala que alrededor de un 15% de menores realiza trabajos que no solo afectan su derecho a la educación y al juego, sino que los someten a explotación económica. Así, en el actual panorama mundial, niñas, niños y adolescentes tienen que enfrentar un gran desafío por la defensa de sus derechos humanos y el ejercicio de su dignidad. Como escucharon, el ejercicio de la libertad implica muchos retos aún, ya que desafortunadamente prevalecen condiciones que lo obstaculizan. Sin embargo, hay diferentes formas de luchar para obtenerla. Así como la libertad implica varios derechos, la opresión y la esclavitud
también tienen variedad de formas. Por eso, es muy importante estar bien preparadas y preparados, contar con información para conocer sus derechos, lo que significa la dignidad, la libertad y cómo defenderla y ejercerla con responsabilidad para el bien propio y de su comunidad. Las palabras tienen un gran poder. Alcen la voz y denuncien los actos contrarios a la libertad. Expresen su opinión y practiquen la libertad del pensamiento, que es una especie de lucha interna por ordenar nuestras prioridades de acuerdo con nuestros intereses y el bien común. La educación es la libertad, nos dice el filósofo Hegel en su Filosofía del Derecho. A propósito de este fuero interno, que es la conciencia, donde comienzan todas las palabras y las acciones. Pensar es también una actividad. Hacerlo libremente es una forma de ejercer este derecho. Les invito a seguir reflexionando sobre este tema tan importante y fundamental. Estamos por terminar, así que haré una recapitulación de lo que vimos en esta sesión. Explicamos lo que significa ser libres y cómo el cumplimiento de los deberes nos permite ampliar nuestras posibilidades de acción y disfrute de este derecho. Destacamos cómo se relaciona la libertad con la racionalidad y la dignidad de las personas, al pensar antes de actuar y tomar en cuenta las necesidades y deseos de las y los otros. Reflexionamos sobre los aspectos que pueden amenazar nuestra libertad, desde el interior con nuestros pensamientos y actitudes, y desde fuera cuando no existe democracia o no se respetan los derechos humanos. Finalmente, resaltamos la importancia de la educación para cambiar al mundo y liberar a la humanidad de la opresión en todos los países. Les invito a consultar su libro de texto de Formación Cívica y Ética para saber más acerca del derecho a la libertad, la responsabilidad, el pensamiento crítico y la historia de los derechos humanos. Dialoguen con sus familiares, amigas y amigos acerca de las diversas formas en que pueden ayudar a combatir la opresión, razonando, levantando la voz contra la injusticia y actuando éticamente. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos próximamente aquí en Formación Cívica y Ética. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. Ejerzan su derecho a la libertad y sean felices. Hasta la próxima.